Hola a todos, muy buenas. ¿Qué tal han ido las Navidades? ¿Y el Año Nuevo? ¿Bien? Bueno, espero que hayáis pasado estas fiestas sin problemas y sin incidencias. Así que vamos a concentrarnos ya en el 2024, que ya lo hemos empezado, y vamos a ir sacando contenido que os pueda ser interesante y que nos sirva a todos, ¿vale? A vosotros y a mí, para ir aprendiendo cosas nuevas siempre que sea posible, porque si no la vida sería muy aburrida. A ver, el año 23 se ha hecho muy famoso por la inteligencia artificial. ¿Quién no ha usado el ChatGPT, el Wall-E, todas estas cosas en el año 23? Pues bien, para que la IA y todas estas cosas funcionen, por debajo hace falta algo. Porque la IA no es una página web a la que le haces preguntitas o le pides que te haga un dibujito, ¿vale? La IA nos va a traer grandes cambios en todo lo relacionado a la computación. Y cuando digo computación también hablo de las redes que necesita la computación para funcionar. Veréis, para que la IA funcione necesitamos una ingente capacidad de cómputo, ¿vale? Muchas CPUs, muchas. Y también necesitamos ser capaces de mover muchísima información. Es decir, necesitamos tener una red muy poderosa. Así que en el capítulo de hoy vamos a hablar de una de esas arquitecturas de red. Pero hay más, ¿vale? No vamos a hablar solo de la de hoy, porque hoy solo vamos a hablar de InfiniBand, a la que se la conoce pues por su baja latencia y, bueno, pues su gran ancho de banda, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que además de InfiniBand tenemos más opciones, ¿vale? Tenemos también opciones como Slingshot, la de Cray, o tendríamos Ultra Ethernet, que bueno, es un estándar en la que están metidas pues las empresas más importantes de todo este rollo, excepto Nvidia y Google, ¿vale? Por razones obvias, ellos son más fans de InfiniBand. Pero bueno, hay opciones hay. Así que hoy vamos a empezar por InfiniBand, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque es la solución más conocida, al menos para mí, ¿vale? Así que, bueno, iremos viéndolas, pero hoy InfiniBand, porque es la que yo estoy más familiarizado con ella. Bueno, pues sin dilatarnos más en el tiempo, me gustaría comentaros que yo soy Eduardo, que no lo he dicho todavía, y esto es eduardocollado.com. Este es ya el capítulo número 290. Y ya os he dicho, hoy vamos a hablar de InfiniBand. Así que si os queréis quedar conmigo un ratito, vamos a empezar. Pero antes vamos a dejar, como siempre, que el señor Estrada nos dé la bienvenida con esa intro tan chula que me hizo un día. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Si os parece, vamos a empezar hablando de la arquitectura de InfiniBand. Porque bueno, la arquitectura de InfiniBand es un diseño de red avanzado que se caracteriza pues por su alto rendimiento y baja latencia. Esa es la gracia que tiene InfiniBand. Y es muy popular en entornos de computación de alto rendimiento, ¿vale? Lo que se conoce como High Performance Computing, el HPC, ¿vale? Los supercomputadores, ese tipo de cosas. Vamos a ver cuáles son los componentes claves y el funcionamiento general de la arquitectura de InfiniBand. Por una parte tenemos los componentes y luego cómo funciona el tema, ¿no? Los componentes son tres, ¿vale? Serían las tarjetas de los nodos de cómputo, las tarjetas de los dispositivos de almacenamiento y los switches. Pero bueno, como vamos a decirlo un poquito mejor, vamos a ser un poco más específicos, vamos a intentar ir un poco más allá. Las tarjetas de los nodos de cómputo son los que se llaman HCAs, los Host Channel Adapters. Estos adaptadores se encuentran en los nodos de cómputo, como los servidores, por ejemplo, y los HCAs gestionan la comunicación sobre InfiniBand. Ofrecen capacidades como el Remote Direct Memory Access, el RDMA. Esto seguramente lo habréis oído más en inglés, RDMA no lo habréis oído, pero RDMA seguramente sí que lo habréis oído si habéis estado cotilleando y viendo vídeos sobre este tema. Y esto va a permitir a los nodos comunicarse directamente entre sus memorias sin cargar la CPU, ¿vale? El RDMA es lo que permite. Luego tenemos las TCAs. Las TCAs son, bueno, es algo muy parecido a un HCA, pero se encuentran en los dispositivos de almacenamiento. Estos adaptadores, los Target Channel Adapters, se encuentran en los dispositivos de almacenamiento. Bueno, y en otros dispositivos de nodo destino, ¿vale? Y lo que facilitan es la comunicación con los nodos de cómputo, con los HCAs, ¿vale? Y luego, para unirlo todo, tenemos los switches.
¿vale? Hasta aquí no estamos diciendo nada muy nuevo, ¿eh? Switches que se llamarían los conmutadores InfiniBand. Estos switches en InfiniBand lo que hacen es proporcionar el encaminamiento y la comunicación entre los HCAs y los TCAs. Estos switches, los conmutadores, son capaces de manejar múltiples rutas y soportar QoS, calidad de servicio, que es algo esencial para mantener la eficiencia y el rendimiento en redes de gran escala. Bueno, vamos a ver, conexiones punto a punto. InfiniBand utiliza conexiones punto a punto para la comunicación directa entre dispositivos. ¿Para qué? Bueno, pues para reducir la latencia y aumentar el rendimiento, y esto en comparación con otras arquitecturas pues se nota. Luego hay un tema que es el de la virtualización de canal, súper importante. InfiniBand soporta la virtualización de canales, luego hablaremos un poquito más sobre esto. La virtualización de canales va a permitir que un enlace físico se divida en múltiples canales virtuales. Esto va a mejorar la gestión del tráfico y va a permitir una mejor utilización de los recursos de red. El protocolo de transporte, InfiniBand tiene un protocolo de transporte propio diferente al TCP/IP, ¿vale? Que es el que se utiliza en Ethernet normalmente, ¿vale? Y este protocolo está optimizado pues para un rendimiento de red de alta velocidad y es una parte clave, ¿vale? Cómo lo hace InfiniBand para bajar la latencia y mejorar el ancho de banda. El RDMA, el Remote Direct Memory Access, que os lo he comentado hace un momentito, ¿verdad?, es una característica distintiva de InfiniBand. Permite que los datos se transfieran directamente desde la memoria de un dispositivo a otro, reduciendo la sobrecarga de CPU y acelerando la transferencia de datos. Va directamente de tarjeta a tarjeta, de memoria a memoria. Es una maravilla esto, ¿eh? Luego, en cuanto a InfiniBand, tenemos que tener en cuenta que tiene una arquitectura escalable, totalmente escalable, ¿vale? Esto puede expandirse para conectar miles de nodos en un mismo clúster. Esta escalabilidad es crucial para entornos de HPC, ¿vale? Donde el número de nodos puede ser muy grande. Muy grande es de varias decenas de miles, ¿vale? O sea, cuando hablamos de un supercomputador, a lo mejor estamos hablando de que tiene pues más de 10.000 tarjetas, por ejemplo, ¿vale? 10.000, son muchas, ¿eh? QoS y gestión del tráfico. Bueno, pues InfiniBand proporciona características avanzadas de gestión del tráfico, ¿vale? Para la calidad de servicio. Esto permite a los administradores de red priorizar ciertos tipos de tráfico o garantizar un ancho de banda específico para aplicaciones críticas. Vosotros pensar que el ancho de banda que se gasta aquí es ingente, es bestial, ¿vale? O sea, estamos hablando de teras por segundo, teras. Luego, en los tipos de conexión, tenemos que tener en cuenta que InfiniBand admite pues, varios tipos de conexión, incluyendo enlaces de cobre para distancias cortas y fibra óptica para distancias más largas. Pero en entornos de HPC, a lo mejor os va a sorprender mucho, pero la mayoría no es óptico, sino que es cobre, ¿vale? Y es cobre por el tema del consumo eléctrico, ¿vale? Hace poco me estuvieron hablando de un... Bueno, lo podéis ver vosotros mismos, unos supercomputadores de Cray, pues los que están ahora y el nuevo que va a salir ahora, el Capitán, necesitan 20 megavatios para decir buenos días y funcionar. 20 megavatios, eso es una barbaridad. Entonces tenemos que intentar contener el consumo eléctrico todo lo posible. Bueno, con esto os he contado, os tenéis que quedar que la arquitectura de InfiniBand se ha diseñado teniendo en cuenta el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad, ¿vale? Eso es lo más importante. Y esto es ideal ¿para qué? Pues para las aplicaciones que requieren un transporte rápido y eficiente de grandes cantidades de datos. Estamos hablando de una arquitectura de red al final, ¿vale? Y como todo en la computación de alto rendimiento, en HPC y en ciertos entornos empresariales es crucial, ¿vale? El alto rendimiento, la eficiencia y si podemos intentar reducir un poquito el consumo, que eso siempre va bien. El ancho de banda y la latencia en InfiniBand son aspectos cruciales, ¿vale? Que definen el rendimiento de la arquitectura de InfiniBand, haciéndola, bueno, pues muy atractiva para entornos de computación de alto rendimiento, lo que os llevo diciendo todo el rato, en HPC. ¿Por qué? Pues porque van a utilizar aplicaciones que van a requerir transferencias rápidas y eficientes de ingentes, de grandes, enormes volúmenes de datos, ¿vale? Vamos a empezar por el ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? Bueno, pues en InfiniBand, al ancho de banda se refiere a la capacidad de red para transferir datos. Se mide en gigabits por segundo o en terabits por segundo,
y bueno, es como en todas partes, ¿vale? Eso es ancho de banda. Evolución y tasas. Bueno, Infiniment ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Al principio, cuando salió, teníamos una cosa que se llamaba SDR, que era el Single Data Rate, que la versión inicial de Infiniment ofrecía 2,5 gigabits por segundo por canal. ¿Verdad que antes hemos hablado de la virtualización de canal? Pues esto es el canal, ¿vale? 2,5 gigabits por canal. Lo que pasa que si estábamos ya hablando de 8 canales, por ejemplo, pues ya nos íbamos a los 16 gigabits, ¿vale? Eran 8 realmente la tasa efectiva, ¿vale? La tasa de la señal es de 2,5, pero la tasa efectiva es de 2, con lo cual cuando te ibas a 4 eran 8 gigas, o cuando te ibas a 8 ya vamos en 16. Luego, después del SDR, llegamos al DDR, que era el Double Data Rate, que era el doble que SDR, 5 por canal, ¿vale? Esa era la tasa de señal, ¿vale? Tasa efectiva, pues 4 gigabits, ¿vale? La tasa efectiva y la tasa de señal no es la misma. Os voy a poner en las notas del programa el cuadro de la Wikipedia en la que vais a poder ver bien esto, la diferencia entre tasa de señal y la tasa efectiva, ¿vale? Luego el QDR, el Quad Data Rate, que ya ofrecía 10 gigabits por canal, 8 de tasa efectiva, ¿vale? Con lo cual 8 canales eran 64 gigabits por segundo, o 4, que era como un 32. Luego teníamos el FDR. FDR era una cosa un poco diferente, ¿vale? Porque esto proporcionaba 14 gigas por canal. Que se quedaba en 13 gigas y un poquito más de y medio, ¿vale? De tasa efectiva. Era una cosa un poquito extraña, ¿vale? Luego teníamos el EDR, el Enhanced Data Rate, que este ya eran 25 por canal. Y bueno, luego pues vamos subiendo NDR 50, HDR, 50, NDR, Next Data Rate, 100 gigas por canal. Y luego uno que acaba de salir ahora mismo, el más moderno que tenemos ahora mismo, que sería el XDR, el Extreme Data Rate, que llega a 200 gigabits por canal, ¿vale? Lo cual significa que estaríamos hablando, si usamos solamente 4 canales, 800 gigabits por segundo. Si nos vamos a 8, 1 tera con 6, ¿vale? Luego, para el año 27, está previsto el GDR, que esto llevan a ser 400 gigabits por canal. Ya estamos hablando de, pues bueno, pues 1 tera con 6 con 4 canales y 3 teras con 2 en 8 canales. Y para el 2030, que parece que está muy lejos, pero no está tan lejos, vamos a tener ya LDR, que serían 800 gigabits por segundo por canal. Entonces nos vamos a ir ya pues en 4 canales a los 3,2 teras. Esto es cuando va a estar disponible en Infiniment, ¿vale? Dentro de lo que sería la arquitectura esta. Pero bueno, hay un roadmap, ya lo veis, está todo previsto y nos vamos a ir a los 6 teras, dependiendo el número de canales que vayamos a utilizar. Y estamos ya hablando de transferencias ya importantes. Hablamos de terabits por segundo, no de gigas, ¿vale? Hasta hace nada un puerto de 10 gigas era una cosa impresionante. Aquí ya hablamos de teras, ¿vale? O sea, estas arquitecturas están pensadas en teras. Luego, tenemos que tener en cuenta las agregaciones de canales, ¿vale? Esto no quiero dejarme de decíroslo. En los sistemas reales, varios canales pueden ser agregados, ¿vale? Lo que os he dicho. Por ejemplo, una configuración 4X o 12X inclusive puede multiplicar el ancho de banda disponible, ¿vale? Yo qué sé, ¿cuál es la que acaba de salir ahora mismo? Era la XDR, que sería la de 200 gigabits por canal. Si nos fuéramos a 12 teras, tendríamos ya, a día de hoy, 2,4 teras. A día de hoy, enero de 2024, ya disponibles, 2,4 teras en 12 canales. Y luego, además del ancho de banda, tenemos otra cosa que es muy importante, que es la latencia, ¿vale? ¿Cómo podemos definir la latencia en Infiniment? Pues el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino, y se mide en microsegundos. Exactamente igual que la latencia en cualquier otro sitio, ¿vale? Bueno, se suele medir en milisegundos, aquí en microsegundos. La latencia es muy baja, ¿vale? La baja latencia es una característica que tiene, es una característica distintiva. Y es fundamental para aplicaciones que requieren respuestas rápidas, ¿vale? Las simulaciones científicas, el procesamiento de transacciones financieras, todo este tipo de cosas. Luego, los factores que afectan a la latencia
pues pueden ser varios, ¿vale? La distancia entre nodos, la calidad de los componentes, los cables, los switches, son mejores, son peores, ¿vale? Y la configuración de la red. Pensad que aquí estamos hablando de microsegundos. Aquí cualquier cosita, cualquier pequeña cosa puede afectar a la latencia. Con lo cual tiene que estar todo muy controlado y muy mimado, ¿vale? No vale cualquier cable, no vale cualquier switch, no vale cualquier óptica, no vale no, aquí hay que ir con mucho cuidadito. Y comparándolo con otras tecnologías, pues InfiniBand va a ofrecer una latencia menor en comparación pues con Ethernet tradicional. O sea, la latencia que tiene Ethernet, el Ethernet que utilizamos todos, con la latencia que tiene InfiniBand, están en otra escala. O sea, no tiene nada que ver. Y esto puede ser un factor decisivo, pero más decisivo todavía para entornos de supercomputación o de HPC o llamarlo como queráis, es la velocidad de transmisión de datos, que ahí sí que es crítica, ¿vale? Cuando una tarjeta habla con otra, eso es crítico. Entonces, vosotros pensar que el ancho de banda y la baja latencia son las razones más importantes por las que InfiniBand es elegido para entornos que necesitan un rendimiento excepcional, ¿vale? O sea, un rendimiento brutal en la transferencia de datos. Esto hace que InfiniBand sea ideal para temas de simulación científica, todos los temas de investigación del genoma y todo este tipo de cosas que son muy intensivos en el procesamiento de datos, pues hacen que por debajo la red que tenga que funcionar pues sea extremadamente poderosa y potente, como es el caso de InfiniBand. Ahora vamos a hablar un poco del protocolo de transporte de InfiniBand, porque es un componente crítico que ayuda a que el rendimiento de InfiniBand sea el que es, un rendimiento tan excepcional. Veréis, ofrece capacidades avanzadas como RDMA, gestión eficiente de la congestión y QoS, y soporte para múltiples tipos de conexiones. Estas características pues lo hacen ideal para entornos pues donde la velocidad, la eficiencia y la confiabilidad sean fundamentales. ¿Como cuáles? Pues lo que llevamos hablando todo el rato. Tema de supercomputación, HPC, todo ese tema, ahí es fundamental un protocolo como este. Veréis, este protocolo, los protocolos de transporte ofrece un rendimiento, pues velocidad muy alto, esto ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Y difiere bastante significativamente de los protocolos de transporte utilizados en Ethernet. Vamos a ver, fijaros, primero es la orientación a mensajes que tiene, está orientado a mensajes. InfiniBand es un protocolo orientado a mensajes. Esto significa que los datos se transfieren en unidades discretas que se llaman mensajes. Esta orientación lo que hace es facilitar la comunicación eficiente y directa entre nodos. Luego tenemos RDMA, el Remote Direct Memory Access, ¿vale? El RDMA, lo vais a encontrar siempre en cualquier vídeo que busquéis, porque en castellano no he encontrado absolutamente nada, ¿vale? Entonces cuando digan RDMA, que sepáis que estamos hablando del RDMA, ¿vale? Una característica central del protocolo de transporte de InfiniBand es el soporte de RDMA. RDMA permite que un nodo acceda directamente a la memoria de otro nodo sin la intervención del sistema operativo o de la CPU del nodo remoto. Esto va a reducir la sobrecarga de CPU y la latencia y va a mejorar significativamente el rendimiento. Esto en un clúster, esto es un inventazo, ¿vale? Esto es una maravilla. Luego tenemos las conexiones confiables y las no confiables. InfiniBand admite varios tipos de conexiones, incluyendo las conexiones confiables y las no confiables. Veréis, las conexiones confiables, en inglés RC, de Reliable Connection, garantizan la entrega del mensaje y el orden correcto, mientras que las no confiables, UC, Unreliable Connection, no ofrecen estas garantías, ¿vale? Pero pueden ser más rápidas en ciertos contextos, ¿vale? Esto, a ver, no tiene nada que ver, pero es algo podría llevar a la idea del TCP y el UDP, ¿vale? Pues entrega confiable, el Reliable Connection, y las UCs, las Unreliable Connection, ¿vale? Las no confiables. Luego, a ver, conexiones orientadas a datagramas. Además de las conexiones punto a punto, InfiniBand también soporta conexiones orientadas a datagrama. UD, ¿vale? Unreliable Datagram, ¿vale? No es Unreliable Connection, UC es Unreliable Datagram, ¿vale? Datagrama no confiable, ¿vale? Sería la traducción, sí. Que son similares a los datagramas en redes IP, ¿vale? Proporcionando un método de entrega de mensajes sin conexión. Vale. Gestión de congestión y calidad de servicio, QoS. InfiniBand
ofrece mecanismos bastante sofisticados, todo hay que decirlo, para la gestión de la congestión y el control de la calidad de servicio. Esos mecanismos lo que hacen es asegurar un rendimiento eficiente y consistente, ¿vale? Incluso en redes muy saturadas, ¿vale? Porque si en redes con muchísima capacidad no significa que no se vayan a saturar nunca. Se saturan igual, ¿vale? En redes muy saturadas esto es fundamental. Luego, tenemos múltiples niveles de prioridad. Veráis, el protocolo de transporte de InfiniBand admite múltiples niveles de prioridad de tráfico, lo que permite a los administradores de red configurar políticas de QoS para distintos tipos de tráfico. Luego hay una cosa que se llama el Subnet Manager, el gestor de subredes, que es un componente clave en una red de InfiniBand, ¿vale? El Subnet Manager es el responsable de configurar y gestionar la red de InfiniBand, incluyendo asignación de rutas y la configuración de conexiones. Y luego, por último, no quiero terminar este punto sin hablar de la escalabilidad y el rendimiento. El diseño del protocolo de transporte de InfiniBand está optimizado para escalar, para la escalabilidad y el alto rendimiento. Y esto facilita la construcción de redes de gran tamaño y de alta velocidad, que son las redes típicas en entornos de supercomputación y de HPC. Vamos ahora con lo que sería la virtualización de canales, porque la virtualización de canales nos ofrece múltiples beneficios, muchísimos, aunque también requiere una gestión y configuración cuidadosa, ¿vale? Para asegurar que los recursos se asignan de forma efectiva y que no se vayan a producir cuellos de botellas. Vamos a ver primero lo básico. Multiplexación. Veréis, la virtualización de canales en InfiniBand implica una multiplexación de varios canales lógicos independientes sobre un único enlace físico. Cada canal virtual puede ser configurado y tratado como si fuera un enlace separado, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Cada canal puede puede tratarse como un enlace separado. ¿Cómo funciona esto? Pues veréis, tenemos que tener en cuenta tres cosas, ¿vale? La primera sería la creación de los canales virtuales, que se crean varios canales virtuales dentro de un enlace físico de InfiniBand. Eso se realiza a nivel de hardware, o sea, lo que significa que la separación y gestión de estos canales es muy eficiente, ¿vale? Todo hardware aquí. Asignación de recursos. Pues a cada canal virtual se le asignan unos recursos específicos del enlace físico, como son ancho de banda y prioridad. Y luego tendríamos el aislamiento. Los canales virtuales están aislados entre sí, lo que significa que el tráfico de un canal no va a interferir sobre el tráfico de otro canal. ¿Qué beneficios tiene esto? Porque tendrá beneficios, ¿no? Pues veréis, una mejor utilización del ancho de banda. ¿Por qué? Porque al dividir un enlace físico en múltiples canales virtuales, se puede asegurar una mejor utilización del ancho de banda, asignando recursos de acuerdo con las necesidades específicas de diferentes tipos de tráfico. Luego, el QoS, la calidad de servicio. Veréis, la virtualización de canales permite una implementación más eficiente de la calidad de servicio. Diferentes canales virtuales pueden tener diferentes niveles de prioridad. De esta forma aseguramos que el tráfico crítico siempre tenga la prioridad necesaria. Luego, lo que es la reducción de la contención. Al separar el tráfico en canales virtuales, reducimos la contención en la red. Y esto, pues nos lleva a mejorar el rendimiento en general y la eficiencia. Y luego, para terminar, otro beneficio sería la flexibilidad en la gestión de red. Los administradores de red ahora tienen mayor flexibilidad para gestionar y configurar la red y pueden ajustar dinámicamente el ancho de banda y las prioridades según las necesidades que haya. ¿Qué aplicaciones tiene todo esto de la virtualización de canales? Pues veréis, la virtualización de canales es particularmente útil en entornos de HPC, de computación de alto rendimiento, y en centros de datos donde diferentes tipos de tráfico como el almacenamiento, computación y comunicación pueden requerir diferentes niveles de servicio, ¿vale? Aquí estamos sobre todo pensando en supercomputación, ¿vale? Vamos a pensar en ello. Consideraciones técnicas. Bueno, pues aunque la virtualización de canales ofrece muchísimos beneficios, también va a requerir una gestión y una configuración que hay que hacerla con cuidado para asegurar que los recursos se van a asignar adecuadamente, de forma efectiva,
y que no se van a producir cuellos de botella en la red. Esto es muy importante también. Bueno, vamos a pasar a lo que sería la calidad de servicio en InfiniBand, porque es un componente esencial para gestionar eficazmente una red de alto rendimiento como es esta. La calidad de servicio va a proporcionar las herramientas necesarias para priorizar el tráfico, gestionar la congestión y sobre todo asignar el ancho de banda y garantizar que todos los procesos y aplicaciones pues vayan a funcionar adecuadamente, ¿vale? Eso es muy importante. Veréis, el QoS en InfiniBand es un conjunto de mecanismos y políticas que se diseñan para gestionar el ancho de banda, como cualquier QoS, ¿vale? Y lo que hacen es garantizar un rendimiento de la red óptimo, especialmente en entornos donde van a coexistir múltiples tipos de tráfico con diferentes requisitos de red. El QoS en InfiniBand es que es fundamental para mantener la eficiencia y la efectividad de las redes de alto rendimiento. Vamos a ver los aspectos clave, a ver cómo serían, veréis. La priorización de tráfico. En InfiniBand se soportan varios niveles de prioridad de tráfico de datos. Esto permite que ciertos tipos de tráfico sean tratados con mayor prioridad que otros, lo cual, pues en este tipo de redes, pues es muy importante porque vamos a tener datos críticos que no pueden sufrir retrasos y datos que, bueno, que si se retrasan un poco tampoco pasaría nada. Otra de las cosas que hace la gestión de la calidad de servicio sería la gestión de la congestión. El control de congestión en InfiniBand incluye mecanismos para detectar y responder a la congestión de red, ¿vale? Estos mecanismos pues, pueden ayudar a evitar la pérdida de paquetes, reducir la latencia y por tanto asegurar un rendimiento de red sostenible, adecuado, ¿vale? Y la respuesta a la congestión. ¿Qué pasa cuando detectamos una congestión en InfiniBand? Pues que InfiniBand puede ajustar dinámicamente el flujo de tráfico, reduciendo la tasa de envíos de los nodos que contribuyen a la congestión. Es decir, si unos nodos están contribuyendo a una congestión, en el momento en el que se detecta, se puede ajustar el flujo de datos de esos nodos. Luego, la asignación de ancho de banda, ¿vale? Garantizar el ancho de banda, vamos a dejarlo así mejor. El QoS de InfiniBand pues nos va a permitir asignar un ancho de banda mínimo garantizado para ciertos tipos de tráfico o de aplicaciones. Esto asegura que los recursos críticos siempre van a tener capacidad de red necesaria para funcionar bien, ¿vale? Eficientemente. Tengo yo aquí anotado. Perfecto. Ahora, virtualización de canales y QoS. Veréis, canales virtuales. La virtualización de canales en InfiniBand contribuye a una implementación más efectiva del QoS, ¿vale? Antes hablábamos de los canales y ahora la relación que hay entre canales y QoS, ¿vale? Como tenemos los canales, pues nos va a permitir trabajar mejor con QoS. ¿Por qué? Porque al separar físicamente diferentes tipos de tráfico en canales virtuales, se pueden aplicar políticas de QoS específicas para cada tipo de tráfico, para cada canal, ¿vale? Luego, en cuanto a las políticas de QoS, pues tenemos que decir que son configurables y que nos van a ofrecer flexibilidad, pues porque es perfectamente configurable, porque permite a los administradores de red establecer políticas que reflejen las necesidades de un entorno. Y la implementación se va a realizar a través del Subnet Manager, el gestor de subredes, que ya lo hemos dicho antes, ¿vale? Porque el Subnet Manager es el responsable de la gestión de toda la red de InfiniBand. Y esto es muy importante en entornos de supercomputación o de HPC, ¿vale? De computación de alto rendimiento y de almacenamiento. Veréis, en entornos de alto rendimiento, donde diferentes aplicaciones y procesos pueden tener requisitos muy distintos, el QoS de InfiniBand va a garantizar que las tareas críticas tengan los recursos necesarios para un rendimiento óptimo. Y en las redes de almacenamiento, el QoS va a asegurar que las operaciones críticas, como las transacciones de las bases de datos, no se van a ver afectadas por otras actividades de la red. Vamos a pasar ahora a la parte de RDMA, el Remote Direct Memory Access en InfiniBand, ¿vale? El RDMA, que lo vais a oír siempre, ¿vale? Esta es una característica, yo creo que clave en la tecnología de InfiniBand, y se refiere a la capacidad de acceder a la memoria de un sistema remoto sin la intervención de la CPU, ¿vale? El RDMA es crucial para mejorar el rendimiento de la red y reducir la latencia.
especialmente en aplicaciones de computación de alto rendimiento, en HPCs, ¿vale? Y en entornos de almacenamiento de datos. Veréis, RDMA tenemos que saber que es una tecnología que juega un papel muy importante en maximizar el rendimiento de la eficiencia en redes InfiniBand. Va a proporcionar una solución efectiva para aplicaciones que requieren transferencias muy rápidas y con una latencia ridícula, ¿vale? Ya que nos va a quitar toda la parte de CPU al acceder directamente a la memoria remoto. A ver, ¿cómo funciona el RDMA? Bueno, tendríamos el acceso directo a memoria, que, bueno, en una operación de RDMA, un nodo, un host, puede leer o escribir en la memoria de otro nodo de la red directamente. Esto lo va a realizar sin la necesidad de que el sistema operativo del nodo remoto intervenga en el proceso de transferencia de datos. Luego, el bypass del sistema operativo. RDMA va a permitir eludir las capas del sistema operativo, que son las que normalmente van a manejar las capas de las transferencias de datos. Esto va a reducir la sobrecarga de la CPU y va a acelerar la transferencia de datos, pasándonos todo el sistema operativo. Directamente RDMA lo hace, sin utilizar el sistema operativo. Y luego tendríamos la implementación a nivel de hardware. RDMA se implementa a nivel de hardware en los adaptadores de red, como los HCAs de InfiniBand, lo que va a facilitar una eficiencia y un rendimiento muy bueno, ¿vale? ¿Qué beneficios nos trae esto? Pues bueno, ya hemos dicho que la baja latencia, al evitar la intervención del sistema operativo, y la CPU, RDMA reduce la latencia a la mínima expresión. El rendimiento es muy alto, ¿vale? Con lo cual las transferencias de datos van a ser más rápidas y eficientes entre nodos. El uso de la CPU es nada, ¿vale? Porque al reducir el trabajo de la CPU para las operaciones de datos, RDMA lo que va a hacer es una cosa muy interesante, que es liberar esos recursos del procesador para otras tareas, mejorando así el rendimiento general del sistema. Es decir, si tenemos un sistema que está encargado de realizar una tarea, un cálculo científico o alguna cosa así, al utilizar RDMA vamos a utilizar toda la CPU para eso y no vamos a utilizarla para transferencias entre nodos para acceder a la memoria de otro nodo. O sea, es que es bueno porque estamos sacando todo ese trabajo fuera de la CPU. Y luego es muy eficiente para transferencias de grandes volúmenes de datos. Por eso esto se encuentra pues muchísimo en aplicaciones de HPC. Veréis, estos son los beneficios. ¿Pero qué aplicaciones tiene RDMA en InfiniBand? Pues como todo lo que estamos diciendo ahora, pues está pensado para eso. Lo que es computación de HPC, ¿vale? Alto rendimiento. En entornos de HPC, RDMA es fundamental, vamos, para conseguir un rendimiento eficiente. Y lo que permite es que los clústeres de computación procesen y compartan grandes conjuntos de datos de forma muy rápida. En cuanto al almacenamiento y sistemas de archivos distribuidos, RDMA también permite implementaciones eficientes de sistemas de archivos distribuidos y soluciones de almacenamiento, donde el acceso rápido y eficiente a los datos es crítico. Bueno, y en redes de centros de datos, pues también RDMA pues va a facilitar el manejo eficiente del tráfico de datos de alto volumen, ¿vale? Mejorando eficiencia y reduciendo los costes operativos, evidentemente. Si os parece, ahora vamos a hablar del uso de InfiniBand en clusters y en HPC, en computación de alto rendimiento. Veréis, InfiniBand es una tecnología de interconexión clave para clusters y HPC y ofrece rendimiento, eficiencia y escalabilidad. Eso yo creo que de momento está quedando claro con todo lo que estamos diciendo. Su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con baja latencia y su soporte para aplicaciones paralelas, canales, ¿verdad? Y de ahí el rendimiento hacen que esto sea pues una opción muy interesante para clusters y HPC, ¿verdad? De hecho, se empezó a diseñar para eso, ¿vale? Vamos a ver, la interconexión en alto rendimiento es muy interesante porque InfiniBand, que lo hemos repetido ya muchas veces también, proporciona un ancho de banda bastante alto y una latencia muy baja. Y esto para HPC es muy importante, ¿vale? Luego, las transferencias de datos eficientes. ¿Esto por qué es interesante? El RDMA, ¿verdad? Lo acabamos de explicar. El soporte de RDMA permite que los nodos de un clúster acceder directamente a la memoria de otros, sin sobrecargar ni la CPU ni nada, y liberando todos esos recursos
para que la propia CPU de los nodos puedan procesar lo que tienen que procesar y no utilizarla para mover información de un sitio a otro. Luego, para redes de gran escala es muy interesante porque podemos hacer crecer la red básicamente todo lo que queramos. Luego, en simulaciones y modelado, las aplicaciones de HPC, básicamente, InfiniBand es ideal para aplicaciones de simulado y modelado científico, ¿vale? O sea, todo lo que serían temas de universidades y investigación, para todos estos temas InfiniBand es la arquitectura de red ideal porque nos va a permitir que se pueda mover la información de forma eficiente entre todos esos nodos con todas esas CPUs, acceder a memorias, compartir datos, ¿verdad? Y minimizando el uso del hardware en tareas que no tendrían que utilizarse. Luego, InfiniBand puede soportar tareas paralelas, aplicaciones paralelas. Bueno, hay una cosa que se llama MPI, que es el Message Passing Interface, ¿vale? Que es un estándar para la programación de aplicaciones paralelas, ¿vale? Y esto pues va a facilitar pues la comunicación entre los nodos de un clúster, ¿vale? En cuanto a la gestión de red y QoS, también lo hemos comentado, va a permitir la gestión avanzada de la red y QoS, asegurando que las aplicaciones críticas tengan siempre los recursos que van a necesitar. Virtualización de canales, pues esto es optimizar el tráfico, porque la capacidad de InfiniBand para virtualizar canales nos va a ayudar muchísimo a optimizar el tráfico de red y asignar el ancho de banda y priorizar según las necesidades, las cargas de trabajo, etc. Y bueno, luego hay una cosa que también nos dice Nvidia, ¿no? Que es que InfiniBand ayuda a reducir el coste total de la propiedad, ¿vale? Pues porque el rendimiento es enorme y en torno de HPC, pero vamos, ya os digo yo que este tipo de arquitecturas no están al alcance de todo el mundo, ni mucho menos, y me atrevería a deciros que no está a la altura de muchos estados. O sea, esto es bastante caro todo esto, pero bueno, es a lo que está atendiendo el mercado. Y luego hay una cosa que quiero hablar antes de terminar el capítulo, que sería la convergencia con Ethernet, ¿vale? Porque hay muchos casos en los que tenemos que hacer converger una red de InfiniBand con una red de Ethernet, ¿vale? Y necesitaríamos aprovechar lo mejor de ambos lados. Con lo cual, la compatibilidad y convergencia de InfiniBand es muy importante. Vamos al último punto del día y vamos a empezar a hablar un poco de lo que sería la compatibilidad y la convergencia en InfiniBand, ¿vale? Con tecnologías como Ethernet, ¿vale? Porque es una tendencia creciente. Tenemos una red InfiniBand, pero como todo en esta vida no son islas, ¿vale? Esto tenemos que comunicarlo con redes Ethernet siempre, ¿vale? Y necesitamos pues sistemas que puedan trabajar con las dos cosas a la vez. Esto va a presentar desafíos, ¿vale? Sobre todo en términos de gestión y rendimiento, pero la convergencia es totalmente necesaria. Vamos a ver, si hablamos de la compatibilidad con Ethernet, tenemos que hablar de la convergencia de redes. En estos últimos años, pues hay un movimiento muy fuerte hacia la convergencia de redes InfiniBand con Ethernet. Eso se debe a la necesidad de los sistemas de red unificados, que los sistemas de red unificados puedan manejar el tráfico de las dos cosas a la vez, ¿vale? Luego, tenemos que tener adaptadores y switches híbridos que puedan manejar dispositivos Ethernet y dispositivos InfiniBand. Y luego, evidentemente, exactamente igual que lo que pasaba con Ethernet y con Fiber Channel, exactamente es lo mismo, ¿vale? Al final necesitaremos unos gateways. Los gateways entre InfiniBand y Ethernet van a permitir la transferencia de datos entre las dos redes, ¿vale? Facilitando la interoperabilidad y el intercambio entre sistemas que utilizan tecnologías de red diferente. Aquí acordaros mucho porque os puede servir qué ocurría con las redes de almacenamiento en Fiber Channel y qué ocurría con las redes de datos en Ethernet, ¿verdad? Y que al final llegábamos a una cosa, a un invento que nunca tuvo el éxito que yo creía que iba a tener, que era el Fiber Channel over Ethernet, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos cosas que, bueno, a ver, no es lo mismo, pero sí que la idea subyacente podría ser más o menos similar, ¿vale? Tenemos una cosa que se llama IP over InfiniBand, ¿vale? IP over InfiniBand
es un protocolo que va a permitir que las redes basadas en InfiniBand soporten el protocolo IP, lo cual va a permitir la comunicación en redes basadas con Ethernet e IP, ¿vale? Y la compatibilidad de aplicaciones. Evidentemente, la compatibilidad a nivel de protocolo va a permitir que las aplicaciones diseñadas para Ethernet puedan funcionar sobre InfiniBand, que es algo crucial en la integración de sistemas y poder migrar de un lado al otro, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene la convergencia? Bueno, pues la flexibilidad operativa. La convergencia ofrece la flexibilidad que necesitan las organizaciones, empresas, universidades, lo que sea, ¿vale? Para elegir la mejor tecnología para cada aplicación específica, ya sea InfiniBand para aplicaciones que requieran alto rendimiento y baja latencia, o Ethernet para aplicaciones generales, ¿vale? Podemos utilizar las dos. Y evidentemente los costes. No vale lo mismo una red Ethernet que una red InfiniBand. Y si podemos unirlas, no tenemos que duplicarlo todo, ¿vale? Podemos aprovechar lo mejor de los dos mundos. Y bueno, pues la eficiencia, evidentemente vamos a tener una eficiencia de un tipo en InfiniBand mucho más rápida, mucha menos latencia, accesos directos a memoria, vamos a permitir unas cosas que no vamos a tener en Ethernet, pero vamos a tener por otro lado eficiencia en cuanto a dinero, por ejemplo, y a simplificar la administración. Y luego también tenemos que tener en cuenta, ya para finalizar, en cuanto a consideraciones para la convergencia, o sea que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer esta convergencia. El rendimiento, veréis, va a traer beneficios, la convergencia, en cuanto a flexibilidad y costes, ¿vale? Pero el rendimiento va a empeorar, ¿vale? Entonces tenemos que ver si nos va a compensar, ¿vale? Tenemos que hacer ese cálculo. Y luego la gestión de red, pues hay que ser cuidadoso para garantizar que los distintos tipos de tráfico van a ser manejados de forma efectiva, respetando las necesidades y el rendimiento en cada una de las aplicaciones, ¿verdad? Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Pues muchas gracias a todos por haber aguantado este rollo y espero que se os haya quedado grabado en la mente algo de esta magnífica tecnología que es InfiniBand, que aunque no sea la única, ya os he dicho, tenemos otras como Slingshot o ahora más recientemente el Ultra Ethernet, que se está trabajando en ello muchísimo y yo creo que va a ir por ahí un poco los tiros. Pero esto nos va a permitir conocer un poco mejor cómo funcionan esos temas tan apasionantes de la supercomputación. Porque últimamente, no sé por qué, de verdad, no sé por qué, son azares de la vida, me estoy encontrando en muchas charlas sobre este tipo de tecnologías, ¿vale? Me imagino que todo el tema de la inteligencia artificial tiene su historia y estamos hablando mucho de entornos de supercomputación para realizar cálculos, aprendizajes sobre todo, y cómo mover esa información lo más rápidamente posible entre nodos dentro del mismo clúster. Que los clústeres, ya os digo, pues pueden llevar 13.000 Nvidias, llevaba un bicho que vi hace realmente poco, ¿vale? Bueno, pues espero que os lo hayáis pasado bien, que os haya parecido al menos curioso. Y esto dentro de unos años ya sabéis que estará en casa de cualquiera. Así que bueno, esto es lo que tenemos ahora. Estamos volviendo un poco a temas de cómputo centralizado. Bueno, la vida da estas vueltas. Y nada, bueno, un placer estar con vosotros, dar las gracias a mis compañeros que me han permitido ahí hacerme estas historias en la cabeza con temas de supercomputación y tal. A mi compañero Eduardo, que se ha comido unos cuantos de estos conmigo. Y vamos a ver si este tema es más o menos interesante y podemos ver cómo sacarle entre todos un partido aceptable a esto y qué podemos hacer. Bueno amigos, muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a los 40 y tantos minutos. Y espero que os haya gustado. Y la semana que viene más. A ver, ¿de qué puedo hablar la semana que viene? Pues veréis, tengo aquí varios temas, ¿vale? Y bueno, muy interesantes. Pero como todavía no lo he preparado, pues no voy a pinchar el globo. Así que no voy a contaros cuál. Bueno, acordaos que hay un grupo de Telegram
para esto, y que todas las notas las tenéis en eduardocollado.com. Ahí tenéis todas las notas del programa. Así que nos volvemos a escuchar la próxima. Venga, hasta luego y muchas gracias. Adiós.